Efectivamente, este tema del aplanamiento de la curva lo hemos comentado varias veces, pero siempre es importante retomarlo y recordarlo, porque se ha prestado a algunas confusiones. Yo pienso que las personas de buena voluntad, a veces es porque es un tema muy aparentemente técnico, pero también vemos que hay personas que parecieran empeñadas en no ver las evidencias de lo que es, de hecho, un modelo teórico en el mundo desde la preparación para las pandemias de influenza. Este es el marco referencial de la Organización Mundial de la Salud en el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de Influenza. Esto se estableció en 2005, precisamente cuando empezó este marco referencial de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una gráfica emblemática que espero que la tengamos. No, es una, bueno, estas se pueden mostrar, pero a ver si encuentran una de dos curvas. Hace 2 domingos presenté en el informe técnico de la tarde 2 curvas, la que hubiera sido y la que terminó siendo. Entonces, algunas personas, esto lo pongo a la luz pública por si alguien se topa con esta mala interpretación y desde mi punto de vista intencionalmente planteada como un elemento de desinformación, esta idea de se conforman con poco porque quizá comparar con lo que hubiera sido no basta. Hemos dicho con absoluta claridad y con fundamento técnico y científico, las epidemias no se pueden detener de un día para otro. No es algo que nos guste. El escenario ideal, el que soñaríamos todas y todos, es no tener una epidemia. Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos, pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público. Nos parece importante, no nos perdemos la esperanza de que en algún momento este tipo de personas pudieran allegarse de los recursos tanto de información como intelectuales o incluso emocionales que les permitieran procesar con un poquito más de prudencia la información científica, pero sobre todo nos interesa que no confundan a otras personas de buena voluntad. Entonces, en ese sentido, retomo, hay un marco referencial de la Organización Mundial de la Salud planteado en 2005 para el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de Influenza. Lo adoptaron todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y es esta comparación entre la curva epidémica en su libre evolución, en su historia natural, como se conoce técnicamente, que típicamente es una curva muy pronunciada, que sube y baja en poco tiempo y causa un importante impacto, primero, en saturar los sistemas de salud o los servicios de salud, segundo, en que contribuye a la mortalidad porque no se logran dar abasto los sistemas de salud para atender a las personas en necesidad, y tercero, la carga absoluta, la cantidad absoluta de personas afectadas es mayor. Y en cambio existe otra curva, que es una curva que se le llama curva más plana o curva aplanada, es una curva comparativamente menor en términos de la altura y en cambio es más extendida. ¿Por qué? Porque difiere uno el riesgo. Uno va logrando con medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia que la cantidad de contagios que ocurren en cada día sean menores, pero de todos modos la epidemia tiene su curso, pero a una menor intensidad de transmisión, de propagación. Entonces esta es una curva más plana, por lo tanto más manejable, por lo tanto no amenaza o no logra saturar los servicios de salud y todas las personas que tienen necesidad de atención se atienden, como afortunadamente ha sido el caso de lo que nos ocupa en México.
No quiere decir, y también lo hemos explicado en múltiples ocasiones, y no debemos tener esa expectativa de que la epidemia se pare de un día para otro o de que la epidemia no aumente. Las enfermedades infecciosas de interés epidémico característicamente tienen un crecimiento exponencial, esto es un crecimiento acelerado, no es lineal, no va de uno a otro números de casos, sino se va multiplicando el número de casos diarios, hasta que llegan a un momento cumbre, un pico. También las curvas planas tienen un pico, obviamente menor que el pico que tienen las curvas no planas, pero de todos modos es un pico. Y en su momento empiezan a descender cuando se ha llegado a esta mera. ¿Me prestan un micrófono? Exacto, muchas gracias. Exactamente esta. Esto ya no es el modelo teórico. Hay una curva que está en el plan de preparación de influenza pandémica, es un documento de acceso público, tanto el mexicano como el que es el global, y tiene un diagrama muy parecido. Entonces lo explico en 3 pasos. Esta curva roja, esta, con estos números que están aquí anotados, es la curva epidémica esperada si no se hubieran hecho las intervenciones en México en 2020 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Cuál es su origen? Su origen es una predicción matemática, concretamente la que ha hecho un grupo académico del que hemos estado hablando, pero que cualitativamente coinciden otros 6 grupos académicos de especialistas en matemáticas. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una línea de datos reales, datos observados, que empezaron el 28 de febrero, precisamente donde empieza esta curva, con el primer caso. Y permitieron a las personas especialistas en matemáticas, a partir de esos datos reales observados y de un modelo de transmisión de enfermedad, poder proyectar esta curva como una predicción creíble de lo que hubiera pasado. Como un dato interesante, estas especialistas en matemáticas, los 6 grupos independientemente, trabajaron en lo mismo y llegaron a conclusiones semejantes, pero además, como un esquema de validación cruzada de los métodos, les pedimos que predijeran las epidemias que se habían vivido en España, en Italia, en Estados Unidos y en Reino Unido y en Corea del Sur. Y trabajando independientemente, usando exactamente los mismos métodos, pudieron hacer una predicción de una epidemia que ya era conocida. Obviamente no a partir de conocerla, sino a partir de los primeros datos. En fin, entonces, este es lo que hubiera pasado. Después del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está aquí el 23 de marzo y que tiene una segunda excelente, tiene una segunda reforzamiento el 31 de marzo, cuando entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Salud, hicieron el mismo procedimiento con los mismos métodos y llegaron a la predicción de la curva verde, mucho antes de que se observaran estos datos. Esto fue en este segmento, en los primeros días de abril. Entonces, esta curva verde también es una predicción matemática. Finalmente, las barras amarillas es lo que ha estado ocurriendo. Lo que estamos presentando aquí concretamente es para el Valle de México, que quede muy claro eso. No es para todo el conjunto del país. Y esto, como se puede ver aquí y en la gráfica que ahora pondremos, que es la más actualizada, la predicción se ha cumplido, de acuerdo con los casos que han ocurrido. Desde mi punto de vista es un poco difícil no darse cuenta de que esta curva es más plana que esta curva. Pero bueno, si alguien tiene esta idea, quizá podría elaborar un poco más sobre su punto de vista, siempre muy respetable, siempre muy respetable. Si comparamos el área que está debajo de esta curva, que es la suma de casos, con el área que hay en esta curva con la suma de casos, logramos, y estos son los primeros 61 días,
y es una comparación justa porque es las mismas cantidad de días para esta curva que para esta curva, solo que esta curva se agotó mucho antes de los 61 días. Y ahí se ven las comparaciones, sin intervención, con intervención. Sin intervención hubiera terminado la curva el 2 de abril. Uno podría decir, bueno, qué bien, porque entonces terminamos más rápido la epidemia, pero con un costo elevadísimo, porque no hubiéramos tenido en ese momento la capacidad de alojar a las personas. Y como dice el presidente, lo hemos mencionado varias veces, tuvimos la fortuna, esto la verdad es que hay que reconocerlo, es una fortuna no ser el país de inicio de una epidemia. Y entonces nos pudimos preparar. Si esta curva llegara hoy, de todos modos podríamos atenderla, porque hoy tenemos este importante incremento en el número de camas y hoy podríamos atender esta curva, pero en esta fecha no hubiéramos podido. Y entonces una proporción de estas personas se hubieran quedado fuera de los hospitales y hubieran tenido una consecuencia gravísima, incluso perder la vida por no estar en los hospitales. Pero hoy hemos podido tener a la gran mayoría de las personas, excepto algunas que desafortunadamente acuden demasiado tarde a los hospitales o incluso no acuden y mueren en casa, lo cual también está claro y lo hemos dicho. Vean los números. Sin intervención hubiéramos tenido 38.773 casos en esta curva. Con intervención, hasta los 61 días, tendríamos 11.212 casos en la curva de predicción, la que está en verde, y en los mismos días, y es lo que está representado en estas columnas amarillas, habíamos tenido 11.263 casos, es decir, 26% de lo que se había predicho. Y en resumen, esto es una disminución del 74% de lo que hubiera pasado sin las intervenciones. No voy a decir tan, pero esto es lo que ocurre. Muchas gracias.